¿Qué es la música? ¿Nace en un mundo externo o en nuestros oídos? ¿Es la más sublime de todas las artes? ¿Cuál es su sentido? Decía Nietzsche que la vida sin música sería un error, y posiblemente sea cierto, porque la música, quizá, es el lenguaje del alma. En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Comenzamos con la segunda temporada de Entelequia Filosófica. Arrancamos una segunda temporada que llevábamos tiempo anunciando y al fin, como ven, llega esta nueva etapa de Entelequia y, como ven, por supuesto, una etapa cargada de novedades, entre ellas visuales. En esta ocasión vamos a poder estar conectados. Estaremos cada viernes alrededor de las 8 de la tarde aquí en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, también van a poder vernos en iVoox. Bueno, vernos, más bien oírnos. Dentro de 2 días tendrán disponible el audio y, como no, estaremos también atentos a nuestros mecenas que seguirán teniendo sus programas extras también en nuestro canal de iVoox. Pero eso sí, queríamos un podcast en el que estuviésemos mucho más conectados, en el que pudiéramos hablar los unos con los otros, en el que estuviéramos atentos precisamente a vuestras peticiones. Y lo hemos hecho. Eso sí, no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho gracias a vuestro apoyo, gracias al apoyo de los invitados que van a pasar por aquí. Y como no, ya le saben, gracias al trabajo de una servidora, Raquel Moreno, y de la persona que ha generado toda esta novedad, que es JJ. Ya lo conocen ustedes por otros podcasts. Y en esta ocasión vamos a traer un podcast que llevan ustedes casi 3 años esperando. Desde que hice el primer podcast apareció un nombre de un autor que por algún motivo os interesa quizás en exceso. ¿Quién es ese misterioso personaje al que llamaban el viejo? ¿Quién es Hegel? La música debe elevar el alma por encima de sí misma, crear una región donde, libre de toda ansiedad, pueda refugiarse sin obstáculos en el puro sentimiento de sí misma. Eso decía Hegel. Nosotros vamos a hablar en este podcast de Hegel, pero sobre todo ¿de qué? De su estética. Vamos a hablar de Hegel, vamos a hablar del arte. Y por ello mismo, en este primer podcast de esta segunda temporada, vamos a tener un artista. Vamos a tener a Marcos Mosquera, ya lo conocerán ustedes, que nos va a tocar el piano. Vamos a hablar con él de Mozart, vamos a hablar con él también de la función del arte en nuestras vidas y nos va a hablar desde el conocimiento y también, como no, de la posibilidad del autoconocimiento a través del arte. Algo de lo que nos hablaba Hegel, el autor con el que vamos a empezar. Pero ojo, no será esta la única novedad de este podcast. Vamos a tener también otro invitado de excepción, Robert, un psicólogo que nos va a hablar de la arteterapia. Eso sí, antes de todo ello, vuestra petición. Queríais saber cómo es esa filosofía tan extraña. La filosofía de Hegel tiene fama de ser el autor más complicado de todos. Y realmente es cierto. Tanto es así que Hegel, cuando estaba muriendo, señaló a uno de sus discípulos que estaba alrededor de su cama y dijo: solo él me ha entendido. Y dijo: pero no me ha entendido del todo. En el fondo se sentía un incomprendido. ¿Por qué? Porque tenía una filosofía extraña. No obstante, nosotros vamos a intentar
acercarnos un poco más a este autor. A un autor que, hay que decir, nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart. Hegel era de una familia prácticamente acomodada. Su padre era secretario en la delegación de Hacienda. Su madre murió cuando él era muy joven, solo tenía 13 años, y desde que era muy pequeño tenía una gran tendencia sistemática. Eso sí, también un gran amor por las humanidades. Empezó a cursar, siendo muy pequeño, cursos sobre griego y también latín en el gimnasio de Stuttgart. También hay que decir que al mismo tiempo tenía la enorme influencia de su padre. Su padre insistía en que su hijo, ese hijo tan inteligente, se sabía desde pequeño que era un hombre bastante destacado en cuanto a los estudios, se convirtiera en pastor protestante. Y por supuesto, habiendo perdido a su madre, Hegel siguió la voluntad de su padre. Ingresó por eso en el seminario de la Universidad de Tubinga en 1788, y gracias a Dios que lo hizo, nunca mejor dicho, ya que entra en un seminario. Por supuesto, todos salimos beneficiados porque en aquel seminario se conocieron Hegel, Hölderlin y también el filósofo Schelling. Y precisamente los tres estaban interesados en la poesía, los tres estaban interesados en el arte y también, hay que decir, en algunas cuestiones místicas. Esto hizo que desde el principio Hegel creciera filosóficamente en un caldo de cultivo que estaba generando un pensamiento de lo más peculiar. También hay que decir, en cuanto a su vida, que fue un exitoso autor. Hegel pronto también empezaría a estudiar filosofía cuando muere, eso sí, su padre. Por supuesto, esperó a que el padre no estuviera y a tener una gran herencia. ¿Y esto por qué? Porque gracias a esta gran herencia se pudo dedicar al 100% a la filosofía. Y gracias a ello, la humanidad salió beneficiada. Al dedicarse 100% a la filosofía, empezó a escribir la que sería su gran obra, Fenomenología del Espíritu. Una obra crítica donde las haya, pero al mismo tiempo una obra de la que vamos a hablar hoy, porque eso sí, queremos hablar del arte y de la estética de Hegel, pero como a Hegel le encantaba la lógica y los sistemas, no podemos desligar precisamente esa teoría artística del resto de su pensamiento. Así que vamos a empezar preguntándonos, ¿qué nos dice Hegel precisamente en Fenomenología del Espíritu? Hay que decir que la obra de Hegel a la que nos estamos refiriendo no es de aconsejable lectura para los que no estén habituados a leer filosofía. Y no es que una servidora no quiera que lean a Hegel, pero vamos a tratar una obra que no es cualquiera, una obra que es muy complicada. Eso sí, una obra que según Foucault provocó que toda la filosofía que venía detrás fuese hija precisamente de intentar llevar la contraria a esa obra. También otros autores como Merleau-Ponty decían que todas las escuelas filosóficas que han nacido tras Hegel y precisamente tras la lectura de esta obra son hijas de Hegel. Es así que, por tanto, nos guste o no su filosofía, nos guste o no el estilo de Fenomenología del Espíritu, que ciertamente es complicado, Hegel, complicado, es un autor imprescindible para los amantes del saber. Él mismo sabía las dificultades que entrañaba hablar del ser humano, pero lo hizo de una manera especial. Así que vamos a abordar este pensamiento y después vamos a ver hacia dónde nos lleva con la estética. Les digo de pista que nos va a decir que el arte es un método de autoconocimiento. Eso sí, para abordar la estética de Hegel hemos dicho que es imprescindible hacer un breve repaso por su pensamiento. Hay que decir que en el pensamiento de Hegel vamos a encontrar una tendencia enorme a sistematizar. Va a intentar constantemente describir la filosofía a través de un sistema lógico, y de hecho en 1803 Hegel, bastante atrevido, prometió que presentaría todo el corpus filosófico a modo de sistema, y lo intentó hacer. Otra cosa es que estemos de acuerdo con los resultados. El resultado de esto fue la obra Fenomenología del Espíritu, que nos trae el mayor representante del idealismo alemán. Un idealismo que en Hegel trata de interpretar la totalidad de los hechos y de la historia, identificando lo real con lo racional. Esperemos un momento. ¿Qué significa exactamente esto? Esto se resume en la gran frase de Hegel. Hegel empezará en Fenomenología del Espíritu diciéndonos que todo lo real es racional
y que todo lo racional es real. Hegel intenta comprender la realidad en su totalidad y se atreve a identificarla con nuestro propio raciocinio. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué implica este raciocinio y lo vamos a explicar a través de un ejemplo muy sencillo. La perspectiva que nos encontramos en fenomenología del espíritu es la siguiente. Imaginemos que el ser humano es una especie de ordenador. Usted, yo, cada uno de nosotros. Nosotros somos precisamente una especie de ordenador que cuenta con un hardware, que no me suele salir, y con un software. Es decir, la máquina y por otro lado el sistema que pertenece a esa máquina. Hasta ahí todos intuimos que lo que tenemos es un cuerpo y al mismo tiempo una mente. Dice Hegel que ese ordenador no puede entenderse sin entenderse su propio sistema. Es decir, no se entiende un software sino un hardware y también a la inversa, al igual que no se entiende un ser humano sin cuerpo o sin mente. Todo esto está ligado. Ahora bien, sigamos con la analogía del ordenador. Nos dice Hegel lo siguiente, no hablando de ordenadores, pero esto es un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Imaginemos que este ordenador es tan potente que tiene capacidad de autoconciencia. Es decir, este ordenador se piensa a sí mismo, pero no solo esto. Este ordenador es consciente también de que los otros ordenadores tienen la misma capacidad y pueden comunicarse entre ellos. Esta es la situación del ser humano. Ahora bien, pensemos que cada uno de nosotros somos mentes ordenadores. No nos podemos separar ni de nuestro cuerpo ni de nuestra mente. Todo está conectado, pero al mismo tiempo todos estos ordenadores están conectados a un sistema global. Imaginemos un Google hegeliano. Es decir, vamos a imaginarnos que hay un gran servidor que conecta con todos los ordenadores. Muy bien, ¿qué hace este servidor? Este servidor lo conoce todo, porque efectivamente está mandando información, pero también recibe información de todos estos ordenadores. Y este servidor sería precisamente un término muy abstracto, que la gente pregunta muchísimo por él. Este sería el espíritu absoluto, y este sería la realidad según Hegel. Es decir, la realidad es un gran servidor. Nosotros somos fragmentos de esa realidad. Imaginémonos que somos átomos de la realidad. Y la realidad, que es consciente también, es también un superordenador, se conoce a sí misma utilizándonos a nosotros. Esto es introducir ciertamente cierto misticismo al mismo tiempo que la filosofía hegeliana, pero hay que decir que no es extraño pensar la realidad de esta manera. Estamos pensando que la realidad tiene conciencia propia, se conoce a sí misma a través de nuestro propio proceso de autoconocimiento, pero es que esto al mismo tiempo va a implicar muchas más cosas. Esto va a implicar, por una parte, que todo va a estar conectado y por otra parte, que el ser humano va a tener ciertos métodos para conocerse a sí mismo, pero en realidad el objetivo último no es este. El objetivo último es que la realidad se conozca a sí misma, precisamente a través de nosotros. Esto parece un lío tremendo, pero esto es la base, precisamente, del pensamiento de Hegel. Ahora bien, tenemos que continuar al mismo tiempo con Hegel. Hemos dicho, por supuesto, que somos una especie de ordenador, somos los átomos que formamos la realidad. Y la realidad se conoce a sí misma. Vale el ejemplo del ordenador, o vale también si han visto ustedes la película Avatar. Imaginen ese enorme árbol que hay en esa tribu y vemos que ese árbol tiene la información de toda la tribu. Y ese árbol representa al mismo tiempo esta idea, podríamos decir, hegeliana. Nos vamos conociendo a nosotros mismos y así la realidad se descubre a sí misma. ¿Queremos ver un Dios detrás de esto? Esto es un debate eterno a la hora de interpretar a Hegel, pero no es lo que nos toca aquí. El paso siguiente que nos toca aquí es averiguar si nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos, para que a su vez la realidad se conozca a sí misma, y así parece que todo está conectado. ¿Qué métodos de conocimiento tenemos? Por supuesto, cabe imaginar que la filosofía es un método, y dentro de la filosofía hay que decir que el método principal para Hegel es la razón. La razón humana, precisamente, es la que nos lleva a intentar averiguar. Él también nos va a traer incluso una manera de sistematizar que será la dialéctica. Podría ser objeto de estudio de otro podcast,
Pero en este lo vamos a eliminar porque queremos poner nuestra mirada en otro método de conocimiento. Vamos a poner nuestra mirada en un método de conocimiento que en la actualidad parece que se nos ha olvidado, que puede ser un punto de inflexión muy importante para avanzar, para el avance de la humanidad. Recordemos, el avance nuestro es el de la humanidad completo, ya que Hegel está diciendo que todo está conectado. Pues bien, un método de conocimiento, según Hegel, sería la religión. Otro método de conocimiento, la filosofía, como cabe imaginar, y el siguiente método en el que queremos poner nuestra mirada hoy, el arte. El arte es un medio que tiene el ser humano para conocerse a sí mismo y, al mismo tiempo, para que avance la humanidad entera y, así al mismo tiempo, la realidad pueda descubrirse a sí misma. Ahora bien, en la actualidad, mucha gente se pregunta ¿para qué sirve el arte? ¿Es posible que esta sea la respuesta que dice Hegel? Hegel nos diría que el arte es una forma de descubrir nuestro propio espíritu y de que el espíritu de la humanidad, es decir, del espíritu absoluto, se descubre a sí mismo. No obstante, sabemos que hay muchos tipos de arte. Todas las artes precisamente cumplen con esta función. Vamos a ver qué nos dice Hegel a este respecto. Debemos decir que Hegel tiene escrito varios tratados de estética y estos sí son recomendables leer, ya que son mucho más accesibles que Fenomenología del Espíritu. Ahora bien, se nos ha quedado esta pregunta pendiente. ¿Qué nos dice del arte como método de autoconocimiento Hegel? Pues bien, vamos a ver lo que nos dice Hegel. Para empezar, que existen distintos tipos de arte. Hegel normalmente mira al ser humano y mira cualquier cuestión filosófica que esté analizando desde un punto de vista histórico. Somos seres inmersos en el tiempo. Somos seres que heredamos una historia y esa historia nos configura. Esto se ve aplicable en su pensamiento en cuanto a política, en cuanto a ética, es decir, en todas las cuestiones que ha tratado Hegel, intenta meter al ser humano dentro de una perspectiva histórica, algo que le da una base fundamental a su pensamiento. Con el arte ocurre exactamente lo mismo. Él atiende a la historia del arte y ve cierta evolución. Ve una evolución que se corresponde al mismo tiempo con la evolución del ser humano, que se va acercando un poco más a la posibilidad de conocerse a sí mismo y al tiempo de que la realidad se conozca a sí misma. Y es así como Hegel empieza diciéndonos, el arte bello, recordemos este concepto, es el arte que precisamente nos permite esto, con lo cual ya está partiendo de la base de que no todo arte nos servirá para el autoconocimiento. Ahora bien, ¿cuál es ese arte bello? Él nos da 5 tipos de arte bello, en los cuales va a atender también a la perspectiva histórica. El primero de estas artes que nos permite avanzar en el conocimiento sería la arquitectura. Esto irá seguido de la escultura, de la pintura, de la música y de la poesía. Y por este orden vamos a ver prácticamente la evolución de la humanidad y su ansia por querer conocerse a sí misma. Si atendemos a Hegel, Hegel nos dirá que para empezar, la arquitectura es un arte que nace como una necesidad. Nosotros vamos construyendo casas y poco a poco le vamos añadiendo una estética. Es así que tenemos un arte que juega también con la necesidad. Sus materiales son muy físicos y sus fines le alejan bastante de una cuestión mística como intentar conocernos a nosotros mismos. Sus fines, el fin de la arquitectura, al fin y al cabo, es que un espacio determinado, además de ser objeto de admiración por su belleza, también sea objeto de ser ocupado. Y es por esto que esta arte estaría entre las más básicas, pero es un arte que nos ayuda al autoconocimiento, en cuanto que es un arte que a su vez es cierto que se ha ido haciendo más complejo y ha tenido poco a poco una mayor función estética. Es decir, el ser humano se trascendió históricamente y dijo, no solo voy a hacer casetas, sino que al mismo tiempo voy a otorgar cierta estética, voy a provocar la admiración del espectador. Eso sí, es el arte más básico, como hemos dicho. Continuamos con la historia y tras este arte que llega la escultura, nos dice Hegel. Y nos dice Hegel que la escultura
sí nos acerca un poquito más al autoconocimiento. Y esto es así, porque la escultura ya no tiene la función de ser ocupada. Y además la escultura también tiene la posibilidad de representar al ser humano. Y el ser humano, nos dice Hegel, es espíritu. Y como es espíritu, y lo que está ocurriendo con la escultura es que está manifestándose precisamente una idea. Se está manifestando un símbolo. Lo que estamos atendiendo en la escultura es precisamente a una generación de un concepto más abstracto que la que hay en la arquitectura. Y es por esto que hacer un arte un poquito más abstracto es un arte mayor que la arquitectura y que por tanto, como nos obliga a imaginar mucho más, nos acerca más a un mundo menos físico, a un mundo de autoconocimiento. Eso sí, sabemos que hay otras artes más complejas según Hegel, porque lo hemos dicho anteriormente. Tras la escultura, ¿qué llega según Hegel? Llega atendiendo tanto a la perspectiva histórica como a la función de cada una de las artes, la pintura. ¿Qué ocurre con la pintura? ¿Cuál es la diferencia entre la pintura y la escultura? No es poca. Con la pintura atendemos a un objeto en 2 dimensiones. Sin embargo, aparece la perspectiva y lo vemos en 3. Nos vemos capaces de ver profundidad en un cuadro que realmente tiene 2 dimensiones. Parece que estemos viendo otra más. ¿Qué está ocurriendo? Que la pintura hace del espectador de la obra de arte un espectador activo. Es decir, está provocando una reflexión en nosotros como espectadores. Y además, al mismo tiempo, no solo eso, también está provocando una abstracción a la hora de mirarlo. Y es por esto mismo, precisamente, que la pintura va a ser un arte mayor. Va a ser un arte mayor que la arquitectura y que la escultura en mayor abstracción y mayor actividad. Y es aquí cuando llega la cuarta de las artes. Un arte que seguramente sea la que más nos llega a cada uno de nosotros. ¿Alguien sabe vivir sin música? Nos dijo Nietzsche, como hemos dicho al principio, que vivir sin música sería un error. La música, lo dice Nietzsche y también lo diría Hegel, es el lenguaje del alma. La están escuchando. Saben que cuando aparece la música, todo cambia. Cambia el podcast, cambia la situación en la que estamos. Nosotros, si estamos tristes, la música nos acompaña, la música nos abraza, la música nos duele también. La música mueve nuestras emociones. Hegel lo sabía Hegel y por supuesto por experiencia lo sabemos nosotros. Atiendan al podcast, todo cambia si aparece la melodía. ¿Qué ocurre con la música? ¿Por qué la música es diferente? Resulta que la arquitectura es muy física, está en un espacio, la vemos, la tocamos. También ocurre con la escultura, lo tocamos, lo vemos, está ahí separado de nosotros, no está dentro. La pintura parece invitarnos a entrar, pero siempre está el marco, nos sentimos lejos. Pero cuando aparece la música, ¿dónde está? La música no está en el espacio, la música está en nosotros. ¿Por dónde entra la música? ¿Qué le ocurre a la música? La música, dice Hegel, tiene tanta magia porque para empezar no juega con el espacio. La música es el tiempo y es el tiempo invadiéndonos. Y además la música no solo nos habla de imágenes, la música nos habla de emociones. La música esconde una mayor abstracción. La música seguramente esconde la cara más amable del ser humano. Representa, más que objeto, sentimientos. Como hemos dicho, no es espacial, es temporal. Y también nos dirá Hegel, encarna el flujo de la subjetividad humana. ¿Cómo agarrar nuestros pensamientos? ¿Cómo agarrar nuestros sentimientos? ¿Podemos de verdad expresarlos a través de la palabra? ¿Vale la imagen de un cuadro, de una fotografía? ¿O dice más, mucho más sobre lo que sentimos, una melodía? Hegel apuesta por esto último. Dice que el lenguaje de las emociones es la música. Y es por esto que la música es un arte muy superior a las anteriores.
es un arte más complejo, es un arte que no podemos atrapar, un arte que se nos escapa, un arte que se mete dentro, no sabemos si nace en nuestro oído, si nace en lo externo, pero sabemos que mueve todas nuestras emociones. Y es por esto que la música es un medio de autoconocimiento especial. Un medio de autoconocimiento que, según Hegel, solo será complementado, o superado por la poesía. La poesía también tiene música, la poesía tiene ritmo, la poesía tiene tono, pero que además añade el concepto, y a un filósofo le gusta bastante jugar con conceptos. Ahora bien, ¿quién dice que la poesía no es también un modo de cantar, pero para que el que no sabe, hacerlo con canciones? Es decir, quizás la poesía es también un tipo de música. Si leemos a Hegel, encontraremos en estas dos últimas artes un arte especial, porque de repente hemos dado un salto. De repente no estamos ante lo físico, de repente nos estamos enfrentando a nuestro propio espíritu. Y de esta manera, como habíamos dicho antes, que la realidad, según Hegel, es espíritu, en cuanto que es una realidad que intenta conocerse a sí mismo, este arte que aparece es la que viene a hablarnos de la parte más escondida de nuestro propio espíritu, que serán precisamente esos sentimientos, esos pensamientos para los que las palabras, las imágenes y las piedras de la cultura se quedan cortos. Aquí aparece la música. Cierto es que, por desgracia, si atendemos a Hegel, él nos dice que como el arte es un método para conocernos, y él es bastante positivo, cree que el ser humano llegará a conocerse a sí mismo en algún momento, y para él no hay límites del conocimiento, es decir, el ser humano alcanzará la posibilidad de mirarse a sí mismo, en ese instante morirá el arte. Esperamos que Hegel se equivoque, esperamos que el arte nunca muera, porque una vida sin música, como dijo Nietzsche, sería un error. Y ustedes mismos la están escuchando. Hoy vamos a tener, como hemos dicho, un podcast con bastante música. Este es el tema del podcast. Hemos empezado con Hegel, con un tema un poquito más espeso. Ustedes mismos nos lo habían pedido. Esperamos que lo hayan disfrutado. Por cierto, les recordamos, el podcast lo tienen disponible también en iVoox 2 días después. Y por supuesto lo van a tener editado. Esperamos que si ven cosas nuevas, estamos estrenando, ¿no? Lo recordamos, estrenamos la segunda temporada y estamos expuestos a errores. Esperamos que ustedes nos lo perdonen en caso que lo hubiera, pero nosotros seguimos avanzando. Nosotros seguimos porque, por una parte, hemos cumplido. Nos pidieron a Hegel, hemos hecho el primer acercamiento. Un primer acercamiento que nos habla precisamente de la estética y nos habla de la importancia del arte en nuestras vidas. Pero tras Hegel ha llovido mucho, así que tenemos que saber mucho más sobre este asunto. ¿Qué papel dirían ustedes que juega el arte en nuestras vidas? ¿Qué papel dirían ustedes que juega precisamente, sobre todo, la música en sus vidas? Voy a mirar a ver si ustedes han puesto algún comentario, pero les voy anunciando que este es un tema que precisamente vamos a ahondar también desde otra perspectiva, como ustedes estaban diciendo. Y esas otras perspectivas, precisamente vamos viendo, mira, tenemos aquí Oscar Robles, al que mandamos muchos saludos, siempre está con nosotros. David Andrés García Rodríguez, le mandamos muchos saludos. También tenemos a Blanco Comenares, le mandamos muchos saludos y esperamos que estén disfrutando con nosotros. Seguimos, como habíamos dicho, con el podcast. Hemos visto qué nos dijeron, o qué nos dijo más bien Hegel, y qué nos dijo el idealismo alemán. Nos dijo que la música era un arte especial, y nos dijo que el arte era un método para conocernos a nosotros mismos. Muchos años después llegó la psicología, y lo que parecía una locura de filósofos o de enamorados poetas, porque Hegel era muy poeta, de repente tuvo un reflejo en estudios psicológicos. Y es por esto que precisamente queremos abordar una nueva perspectiva que no solemos traer a nuestro podcast de Entelequia. Vamos a abordar precisamente la posibilidad de que el arte no solo nos ayude a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre si el arte, además, es terapéutico? ¿Será esto posible? ¿Será la música un arte terapéutico? Bueno, pues nosotros lo vamos a preguntar, y lo vamos a preguntar a alguien que sepa de esto. Una servidora no es psicóloga,
pero por fortuna para todos los seguidores de Entelequia tenemos a un psicólogo con nosotros. Tenemos a un psicólogo, vamos a presentarlo, es Robert, y además es psicólogo general sanitario especializado en bienestar emocional. También tiene estudios en terapias de tercera generación, un máster precisamente. Ahora nos dirá él qué es todo esto porque una servidora no está al tanto. También es creador de un canal de YouTube que les recomiendo. Sigan, por favor, Psicología Buenamente. Un canal donde podemos aprender precisamente mucho sobre asuntos como este, sobre asuntos que nos gustan a todos los amantes del saber. Y vamos a recibirle en nuestro canal porque vamos a preguntarle precisamente si, además de lo que dijo Hegel, de que la música y el arte sirve para autoconocernos, será también posiblemente una forma de mejorar nuestra salud. Perdonen ustedes estos momentos de silencio que a veces tenemos, porque sepan que estamos todavía empezando. Estamos empezando una nueva temporada de Entelequia con muchas novedades y estamos intentando adaptarnos precisamente a esta. Esperamos que lo estén disfrutando. Por supuesto, irán mejorando poco a poco, pero vamos a recibir, como estábamos diciendo, a este psicólogo. Un psicólogo que además nos puede enseñar bastante sobre el arte como terapia y la música como terapia. Robert, hay un poco de retardo. Es lo que ocurre, que hay un poco de retardo. Entonces yo voy a estar más o menos callada para intentar al principio escucharte, sobre todo de si el arte, y especialmente para empezar, bueno, ¿es verdad, es un mito o es mentira que el arte y con ello la música sea beneficiosa para nuestra salud? Esa es la pregunta para empezar y te pido perdón por el leve retardo que hay. No, para nada, yo me adapto. La pregunta que lanzas es evidente que no es para nada un mito, ¿no? Hay mucha realidad, mucha evidencia científica de cómo la música, el arte, activa muchas partes de nuestro cerebro, ¿no? Y es que pocas actividades activan tanto el cerebro como son estas dos. Y además activa como estructuras neuronales una extensa red de estas estructuras neuronales y simplemente ya, por ejemplo, al escuchar y producir música, se ponen en marcha procesos sensoriales, atencionales, ¿no? Te puedes imaginar todas las funciones ejecutivas, ¿no? Implicadas en escuchar, en cantar, en tocar incluso. Y esto también favorece un montón, potencia lo que son la activación de nuestras neuronas de espejo, la integración multisensorial y aumenta también nuestra plasticidad cerebral. Muy importante, como veremos luego, ¿no? En algunos de los pacientes que se benefician de esta terapia. Y es que son de gran ayuda la musicoterapia, es de gran ayuda para tratar alteraciones, disfunciones que se puedan dar o algunos trastornos, ¿no? Como os podéis imaginar, todo el mundo ha escuchado música, ¿no? El impacto que tiene en nuestro estado de ánimo. Pues este impacto, por ejemplo, puede ser de gran ayuda con personas con depresión, con ansiedad, para potenciar estas emociones positivas, ¿no? Porque también se ha observado que casi nunca la música nos transmite emociones negativas como podrían ser la culpa, la vergüenza, la ira. Y entonces el arte sería prácticamente como gimnasia. Sería prácticamente como gimnasia. Claro, depende, la cosa que tiene es que tiene muchas formas, pero sí que activaría sobre todo la parte física, las funciones ejecutivas, ¿no? Como vamos diciendo, lo que son las habilidades resolutivas de crear, de improvisar, ¿no? Como estamos haciendo hoy un poco. También entran en juego los juegos musicales, sobre todo también puede favorecer mucho a nivel de grupo. Y como te iba diciendo, ¿no? Ya no solo para la depresión, para la ansiedad. Por ejemplo, lleva muchos años teniendo un papel muy importante la musicoterapia y el arteterapia en, por ejemplo, centros de la tercera edad. En ancianos es increíble, yo lo he visto con mis propios ojos, el efecto que tiene, por ejemplo, ponerles pues una canción de su época, ¿no? Como personas, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que el otro día era el Día Mundial. Con esa enfermedad, pues muchas veces hay dificultades para recibir, para procesar y también para responder, ¿no? a todos los estímulos ambientales, al ambiente.
Y con la música era increíble como le dabas al play y veías cómo iban cambiando sus caras, ¿no? Cómo se iban activando, cómo estaban más atentos. A lo mejor el que tenía muchas dificultades para expresar, ¿no? Para hablar, para interactuar con el ambiente, con la música pues veías que más que menos pues empezaban a cantar, a tararear, a seguir con la cabeza, ¿no? Ciertos movimientos. Y eso es solo una parte. Es eso, con la demencia también se trabaja un montón. Lo que tiene la música, ¿no? Como decías, al final la poesía es un tipo de música y el lenguaje también es una parte de música, ¿no? Sobre todo de niños, por ejemplo, están muy fusionados lo que es el lenguaje y la música. Luego ya se van separando, pero siempre están muy relacionadas estas dos, ¿no? Si te fijas de niños, cómo les hablamos, ¿no? Con mucha más melodía, con mucha más entonación. Y esto ya desde pequeños van teniendo mucha importancia. ¿Qué pasa con las personas con Alzheimer que te comentaba? Que en estos, por ejemplo, la capacidad de lingüística se ha podido deteriorar. Y con estas letras, primero que puedes evocar muchos recuerdos autobiográficos, ¿no? Y todo lo consiguiente que desemboca, todas las emociones que salen. Y luego, pues este gran trabajo a nivel lingüístico. Como te he dicho, se activan y trabajan muchas funciones de las que nos beneficia. La música ha mostrado beneficios. ¿Y si extendemos además de la música a otro tipo de arte? Claro, otro tipo de arte es eso, es muy diverso. Yo me he intentado centrarme en algunas cuantas pautas principales. En la música, aparte de tocar, de tocar los instrumentos y es eso, de jugar, también entra en juego los movimientos. ¿Dónde más? En la arteterapia, ¿no? En la arteterapia, por ejemplo, se utiliza muchísimo con los niños, es algo brutal porque pone unas facilidades cuando a veces es muy difícil poner palabras, ¿no? Para poder, de alguna forma, comunicarnos, ¿no? Poder plasmar lo que sentimos y a veces es que es eso, es mucho más fácil bailando, dibujando, ¿no? Que también decías antes de la creatividad y del espacio que proporciona y que podemos trabajar un montón de cosas con ello. Pero sobre todo la arteterapia yo lo que destacaría es esta expresión emocional. Yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo con niños. Con niños es brutal porque, por ejemplo, te puedes además encontrar con la dificultad de que tengan autismo, por ejemplo. Ahí la comunicación muchas veces es compleja y con muchas dificultades. Por tanto, ponerles, por ejemplo, a hacer alguna actividad manual, a dibujar y todo, les puede permitir expresarse mucho mejor. También desarrollar lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Con más personas que se utilizan, que yo he visto mucho con personas con deficiencia intelectual, también un colectivo que ha cogido especial relevancia y que hay mucha evidencia científica, ¿no? de sus beneficios de este tipo de terapia, son las personas con trastorno de la conducta alimentaria. Estas personas, por ejemplo, hay una actividad que me gusta mucho, que es la de dibujarse su silueta. Se trataría un poco de ponerse en la pared y dibujar como la silueta que ellas, bueno, hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, pero también no hay que olvidar que hay hombres, aunque en menor medida. Pero estas personas, la actividad se trataría de dibujar primero la silueta que creen que tienen y luego ponerse a la pared y realmente ver, ¿no? Por ejemplo, es que es muy visual. Lo que tiene todo esto es que es muy visual, trabajas muchas habilidades y entonces, al ser tan visual, pues pueden ver como, por ejemplo, habían dibujado una silueta por aquí, mucho más ancha de lo que realmente luego cuando se pone a la pared ven. Pues ofrece grandes beneficios como estos. Luego, es que hay una variedad inmensa, ¿eh? Yo me he centrado en los que se han visto más avances, tiene más evidencia, hay más estudios, pero como te digo, esto daría este tema para mucho. En lo que también se ha visto es para tratar el estrés postraumático, muchas veces va relacionado con lo que he dicho, de que es mucho más fácil, facilita mucho más lo que es la expresión emocional. Cosas que
te cuestan horrores ponerlo en palabras, pero si lo haces dibujando, si lo haces como en un poema, infinidad de formas de tratarlo. También con el dolor crónico y para enfocar también el final de la vida, con pacientes oncológicos, es que es eso. Puedes buscar, si ya no la creas tú, ¿no?, que sería con el arte o con la música, también puedes buscar canciones que te identifican, ¿no?, que te ayuden a decir, pues mira, yo me siento así, como lo que dice aquí en este trocito. Quien dice música, literatura, lo que sea. Y al final nos hemos centrado mucho, ¿no?, en lo que es a largo plazo, pero no hay que olvidar los beneficios que ya te aportan el simple hecho de hacerlo, ¿no?, lo que sería a corto plazo. Allí lo que estaba diciendo era que a corto plazo, ¿no?, también podemos ver cómo, por ejemplo, podemos estar sintiendo emociones parecidas a lo que algunos autores llaman como fluir, ¿no?, lo que también ahora se llama el flow, lo que a lo mejor se refería en su momento más, ¿no?, de estas experiencias cumbre. Te digo porque voy con un poco de retardo, entonces voy a ir un poco cerrando, porque claro, por la posibilidad de retardo vas a escuchar esto un poquito más tarde, pero tú dirías que entonces el efecto, es una pregunta, el efecto positivo que tiene el arte en nosotros también es precisamente por lo que hemos empezado, de que es precisamente el lenguaje del alma, entonces nos permite expresarnos. Claro, nos permite expresarnos de una manera increíble, ¿no?, facilitando, pues por ejemplo, en estos casos que te decía, ¿no?, de estos pacientes, que muchas veces hay situaciones que cuesta muchísimo ponerlo en palabras. También es que es eso, nos proyecta, al final sale más parte de nuestro inconsciente y nos ayuda a sentirnos llenos, ¿no? Yo, lo que te comentaba, esta sensación de fluir, de estar absorto en la actividad, que te estás, por ejemplo, horas y horas pintando o cantando y estás completamente a ello, o sea, no existe otra cosa. Y es una actividad, por ejemplo, que yo veo muy mindfulness, ¿no?, de aquí y ahora, de estar conscientes en lo que estamos haciendo. Y eso sí, por ejemplo, esto ya da unos beneficios de estar unos minutos, por ejemplo, desconectando nuestro chip de preocupaciones, de lo que nos preocupa del pasado, del futuro. Esto ya da unos beneficios instantáneos, ¿no? Nos hace más conscientes y también nos puede hacer sentir mucho más integrados en la vida, ¿no? De sentir que formas parte de algún colectivo, de que, por ejemplo, de que esto que estás haciendo está ayudando a expresarte, a que la gente te entienda. Son diferentes formas de arte que evidentemente dan unos beneficios evidentes. Pues nos quedamos con esta afirmación porque además nos encanta precisamente escuchar esto. Sentimos mucho el problema de conexión porque vamos con retardo, pero sí esperamos, para empezar a solucionarlo, porque este es el primer podcast que hacemos de esta manera, bueno, podcast visual, pero esperamos tenerte aquí más veces, por supuesto, Robert, porque nos ha encantado escucharte. Esperamos que la gente te siga y además aprenda contigo, como aprende una servidora, en buena mente. Y nos quedamos, yo por mi parte, al menos, aunque has dicho muchas cosas muy interesantes, con esa imagen de, bueno, que antes también lo estuvimos hablando, de personas con problemas para reconocer su propio cuerpo, ¿no? Y que utilizan el arte precisamente para mejorar esto, y nos quedamos con ese arte como un método terapéutico por una parte. También nos quedamos con esa imagen que nos ha dado de ese arte como posibilidad de expresar los sentimientos que habíamos empezado con Hegel. Un arte que por lo que vemos es necesario para el ser humano, pero es necesario sobre todo para la parte que antes llamábamos espíritu, pero que ahora, bueno, pues parece que conocéis mucho mejor los psicólogos. Así que muchas gracias, por supuesto, Robert, por estar con nosotros y yo te espero otras veces, ¿eh? No, yo encantadísimo de volver. Por último, también escuchándote, me gustaría añadir, ¿no?, de que también a nivel de constancia, de concentración, también ofrece muchos beneficios, ¿no?, de que al final de motivarnos, de que salga por esta motivación intrínseca que a veces es la que cuesta más, y de forzar nuestra habilidad, ¿no?, de mejora de lo que vayamos haciendo de forma manual, todas las tipologías de arte que has ido comentando. Nada, te dejo ya, y yo también lamento los problemas técnicos, pero bueno, hoy ha sido así, pero la primera de muchas, espero. Un placer.
Yo apuesto a que eso es muy cierto porque tú conoces bien, que lo conociste, conoces a Marco, que lo vamos a tener con nosotros, un músico que muestra muy bien precisamente esto que dices tú, de la atención, del trabajo, todas estas habilidades que también se sacan de la música. Así que vamos a pasar también con él. Y como te decía, muchas gracias Robert por estar con nosotros, es un placer estar contigo y estar con buena mente. Repetimos que esperamos que la gente apoye canales e iniciativas como la tuya. Y vamos a ver un ejemplo precisamente, Robert, de eso que tú estás hablando, un ejemplo de cómo la música nos hace mejores, puedo decir que también mejor persona, al menos en este caso, nos hace mejores también en concentración, en atención, y vamos a tener uno de esos ejemplos con nosotros. Vamos a traer también a un artista, un músico al que antes han escuchado de fondo. ¿Han escuchado ustedes? Parcialmente, antes también de fondo, lo han escuchado antes. Sus dedos eran los que tocaba el piano. Vamos a hablar con Marco Mosquera, un hombre que se va a presentar a sí mismo y seguramente se va a presentar tocando. Un hombre que no le hace falta el efecto Mozart. Un efecto Mozart del que se habla mucho, hemos hablado con un psicólogo que nos ha hablado de efectivamente el arte es bueno, el arte nos mejora y la música precisamente también. Sabemos, vamos añadiendo, esto podría ser objeto de otro podcast en otro momento, que la música incluso, o practicar, es decir, tocar música, aumenta las fibras callosas que conectan los dos hemisferios. Es decir, tocar música es positivo para nuestro cerebro. Es un hábito que se va reflejando en el mismo. Pero no solo esto. Tocar música también, como nos ha dicho el psicólogo, fomenta la atención, es un trabajo, es decir, al fin y al cabo, estos son unos valores, la música nos trae unos valores. Pero ¿qué nos puede decir un músico de todo lo que estamos comentando hoy? Hoy hemos hablado, por una parte, de que Hegel dice que esto enriquece nuestro espíritu. Por otra parte, el psicólogo que nos lo confirma, lo que llamaríamos antes espíritu, ahora pasa a ser mente, y efectivamente es positivo. Es cierto que hay mucho mito, también se habla del efecto Mozart, de que escuchar a Mozart nos hace más inteligentes, pero todo esto no es mejor hablarlo con un músico. Vamos a conocerlo. Si te parece, JJ está detrás, ustedes no lo ven, pero está haciendo un trabajo enorme y espero que ustedes lo estén valorando. Pues vamos a verlo. JJ les va a presentar inmediatamente con la cámara a un invitado de excepción que tenemos con nosotros. Gracias por estar aquí, Marco. Hola Raquel, muchas gracias por invitarme, la verdad es como siempre un honor, un privilegio, un placer estar aquí y pues un gusto acompañarte hablando de un tema tan bonito como es la música y el arte en general. ¿Quién eres tú, Marco? ¿Se lo puedes decir a la gente tú mismo? Porque yo presentar a Marco es complicado. Marco es un honor que lo tengamos aquí. ¿Qué has hecho tú en música? ¿Qué has estudiado? ¿Qué haces? Bueno, yo primero estudié piano, mi primer instrumento fue el piano y mi primera carrera. Después yo estudié en Rusia, en San Petersburgo, composición y posteriormente dirección de orquesta. Y bueno, últimamente estoy incursionando un poco en las performances, en el arte improvisativo y un poco en el arte visual también, relacionándolo con la sinestesia, un poco, ¿sabes? Ese arte integral, ese arte total. Pues por ahí van mis últimas tendencias, se puede decir. Es humilde, Marco. Marco es una persona, lo siento Marco, yo lo tengo que decir, ha estado en Rusia estudiando música, estudiar música clásica en Rusia, eso le da un valor especial, al menos para mí eso es mitológico. Para mí eso es mitológico. Marco es una de estas personas, pero que además que también habla con el piano. Tú como músico, hemos visto que tú lo has estado escuchando,
Hegel nos dice que la música es un método de autoconocimiento, que además es especial respecto a las otras artes porque es más abstracto y porque también habla de sentimientos. Y llega el psicólogo, hablamos de siglos después, y nos dice que el arte y la música es bueno porque nos ayuda a expresar sentimientos, es decir, vamos otra vez a lo mismo, es decir, es un lenguaje, y por otra parte que también es positivo. Tú como músico, vamos a tu experiencia. ¿Tú por qué dirías, para empezar, que la música es un valor que tenemos que tener muy presente porque nos hace mejores como humanos, si es que es así? Pues sí, mira, totalmente, yo estoy de acuerdo. Primero, yo tenía un profesor justamente de conservatorio allí en San Petersburgo que decía, la música toca los botones del alma, ¿no? Como que toca con las teclas del alma, como que realmente el instrumento del músico, más que las notas musicales, es el alma de las personas que están escuchando, ¿no? Y claro, suena muy bonito, ya luego en la práctica tú entiendes que todos escuchamos la música según lo que nosotros tengamos dentro, ¿no? No nos transmite simplemente una emoción el compositor, sino que la reavivamos con nuestra propia emoción, según lo que estamos escuchando. Entonces, yo creo que la música es un gran ejercicio para todo, corporalmente, integral, ¿no? Para la mente, para las emociones, porque pues, desde pequeños debemos acostumbrarnos a esa alta resolución de la vida, que llamo yo, que es de repente escuchar sonidos, diferencias de sonidos muy sutiles, que solamente puedes encontrar en la música clásica, en la música orquestal, que de repente esta nota es diferente que esta otra, ¿no? Y el ejercicio mental, sobre todo para un niño en las tempranas etapas de la vida, de estar sentado en un teatro, escuchando una orquesta sinfónica, ¿no? Prestando atención durante un tiempo largo, que es un gran ejercicio para un niño, y luego el que sepa reconocer, no, mira, esta nota es diferente a esta, simplemente el ejercicio de la escucha, ya de por sí es un gran ejercicio, es un gran potencial para la mente, y luego está todo lo que transmite la música, ¿no? Y hace poco veía un vídeo de un niño como de 6 años escuchando por primera vez el Claro de Luna de Beethoven, llorando inconsolablemente, ¿no? Como que no necesitas tener un conocimiento previo para sentir esa música. Es como una forma de purgar nuestras pasiones. Decían también en la antigüedad, es una forma de purgarnos. Y además, hay una cosa muy curiosa que también te dije que quería sacar el tema. Ahora mismo parece que buscamos que cuando decimos ¿para qué sirve X? Es decir, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve el arte? Y estamos buscando una función determinada. Claro, cuando llega Hegel, que es con el que hemos empezado, nos dice que la función es para el espíritu. Esto hoy en día, en la sociedad en la que estamos, a nadie le importa, o al menos es que ya no se habla de espíritu. Ojo, recuerda a la gente que no lo he dicho, espíritu en alemán es cultura, es decir, está hablando de lo que es el ser humano. No hace falta irse a algo muy lejano en realidad. Todo el mundo sabemos que somos algo más que lo orgánico. Y si alguien dice que no, se está arriesgando mucho, porque entonces hay muchas cosas que hace que son ridículas. Entonces no le sirve para nada ni su madre, porque ya la madre le ha traído al mundo. No, sabemos que somos algo más, que somos emociones. Y de repente parece que el arte es el único medio que realmente parece que nos sirve como captación, como purgación, eso sería, para purgar nuestras emociones. Pero hoy en día, como te estaba diciendo, intentamos buscar un sentido práctico. La gente quiere, ¿para qué sirve la música? O que me digan que me hace millonario, o que me digan que me va a aumentar el cerebro. Ojo, que lo hace, como he dicho anteriormente, es cierto que el cerebro de un músico, al trabajarse, bueno, pues trabaja la psicomotricidad. Tu psicomotricidad es evidente. Si ponemos a Marco, no sé si podemos poner a Marco un momento para que se escuche su piano, eso es psicomotricidad pura. Vamos a recordar que alguien está pensando, yo no sé cómo lo llevas tú, pero lees unas notas, recuerdas lo que has estudiado y de repente parece que automatiza ciertos movimientos para que eso se traduzca en un sonido. Esto implica un trabajo cerebral importante. Y esto implica coger un hábito y al final el cerebro tiene su reflejo. También se habla del efecto Mozart, se habla de todo esto, que lo vamos a hablar ahora, pero la música, por lo que tú nos expresas, tiene un valor más allá de eso. La música también, yo diría, espíritu por una parte y el valor a los niños. ¿Tú crees que es un valor especial? Sí, totalmente. Mira, de la misma forma que nosotros trabajamos para tener, por ejemplo, una cantidad de dinero y poder permitirnos ciertas comodidades, o incluso lujos, ¿no? ¿Por qué trabaja la gente? Bueno, quiere lujos, quiere comodidades, quiere vivir, quiere una alta calidad de vida en lo material.
Pues mucha gente, sobre todo en esta época, vive con una alta calidad de vida en lo material, pero en la indigencia cultural. Y yo creo que la música es uno de esos lujos, es una de esas cualidades de la alta vida, de la alta calidad de vida, pero que tiene más que ver con el interior, ¿no? Es la mente, al final es quien nosotros somos, mucho más que las posesiones que tengamos, ¿no? Entonces, no olvidar esa parte. Yo no digo está mal tener comodidades materiales, por supuesto que no, pero no te olvides de lo más importante, que es tu calidad de vida intelectual, emocional, espiritual, ¿no es cierto? Entonces, al final se trata de quiénes somos. Entonces yo creo que por una parte está eso. Obviamente desde los niños tú quieres que tu hijo pues tenga una buena calidad de vida desde pequeño. Hay cosas que si ya desde niño no inculcaste ese hábito, va a ser mucho más difícil cuando sean grandes. El hábito de la escucha de la música clásica es un ejemplo, el tocar un instrumento es otro ejemplo. Está muy comprobado, lo acabamos de ver, ¿no? Por la ciencia, que es algo muy útil, muy bueno, pues inculcarlo a los niños. Cuando sean grandes también pueden incursionar, pero siempre es más difícil. Sobre todo hay menos tiempo, hay más ocupaciones, ¿no? Más afanes. Y bueno, un niño es muy flexible todavía, ¿no? Puede aprender muchas cosas, idiomas, etc. Entonces la música es uno de esos lujos, y para mí realmente yo diría un derecho para cada ser humano. Es más, incluso si es un lenguaje, yo lo pienso algunas veces así, pero yo no sé si estoy loca, porque yo no sé si tengo la verdad. Hay mucha gente, hay gente que me pregunta cosas. Si me metí en filosofía es porque no quiero saber verdades, es porque me gusta jugar con preguntas y ya está. Pero a veces he pensado, si la música es un lenguaje y el arte también, y nos lo quitan, es como si nos quitaran palabras con las que expresarnos y también, por tanto, palabras con las que entender el mundo, con lo cual el mundo se está haciendo como más pequeño. Tu mundo es más chico si no hay música. Y de ahí que le encuentre sentido a la frase de Nietzsche, de sin música la vida es un error, porque me están quitando la posibilidad de expresar cosas que las palabras no acogen muy bien. De hecho, yo no estoy de acuerdo con que la poesía, yo ahí tengo una pelea, yo creo que la música es más abstracta que la poesía, pero eso sería otro tema. La cuestión es esa, que creo que te acortan el mundo. Pero claro, ahora estamos en una sociedad utilitarista. Tanto es así que yo quería hablar contigo de lo del efecto Mozart. Ahora mismo, como para justificar este bien de la música, es común que encontremos, si lo intentamos por internet, hacemos así, efecto Mozart. Póngale Mozart a los bebés. Los bebés van a ser más inteligentes, esos son los titulares. Los bebés van a ser mucho más inteligentes si escuchan a Mozart. Para empezar, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo creo que tiene parte de razón. Quizá yo no lo atribuiría solamente a la música de Mozart. Quizá con la música también de Bach, de Beethoven, de otros compositores se logran efectos similares. Y todo esto es porque, bueno, surgieron unos estudios hace unos años, no vamos a redundar en esto, surgieron unos estudios y vemos que cuando ponemos Mozart, al principio no era con bebés, ojo, era con adultos, y vemos que se estimulan ciertas áreas cerebrales y nos salen mejor ciertos ejercicios. O como he escuchado a los psicólogos decir, la música ayuda a la atención. Esto parece que podría ser una respuesta mucho más sencilla, ¿no? En lugar de eso, como la música que estaba puesta era la de Mozart, ya está. Una melodía, exactamente una de Mozart, provoca ciertamente una sobreestimulación cerebral. Es cierto que es una melodía extraña porque también se ha comprobado que reduce, por algún motivo que todavía no sabemos, el número de ataques epilépticos. Yo estoy encantada de saberlo porque ya la gente sabe que yo soy epiléptica. Entonces he encontrado precisamente pues una cura agradable, bueno, no una cura, una ayuda agradable, que conviene a los epilépticos escuchar esa melodía. Una sonata, que es la sonata, ¿cómo se lee esto, Marco? Pues la sonata en re mayor, K448. Eso. Una sonata especial, que después veremos si es la sonata o simplemente es la música. Pero vamos a escuchar un poco esa sonata aprovechando que tenemos aquí. No, por supuesto, con gusto.
el principio, ¿no? Sería de la famosa, el famoso efecto Mozart. ¿Tú crees que ahora somos más listos, Marco? Seguramente. Sí, seguramente, ¿no? Ahora sí se puede que somos más listos, pero lo que la gente no lee es que durante 15 minutos más somos un poco más hábiles. ¿Pero qué ha ocurrido? Seguramente ha aumentado la concentración. Y seguramente ha aumentado la concentración porque nos gusta mucho. Porque nos gusta. Sonatas como estas son importantes, ¿tú crees? Realmente por el efecto. Porque yo no voy a entrar en si el efecto Mozart, el efecto tal. ¿Realmente es importante porque alimenta el cerebro? O como dice Hegel, porque alimenta el espíritu. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Quizá una es parte de la otra, ¿no? Alimentar el cerebro para mí es un efecto, ¿no? Es como una evidencia física. Ahora, ¿por qué es importante? A nosotros no nos da nada que alimente el cerebro. Hay muchas cosas que alimentan al cerebro y causan ciertos efectos y no necesariamente son buenas, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros lo que tiene sentido es a nivel cultural, a nivel espiritual, lo que nos da esta música y lo que nos da la escucha. Muchas veces ni siquiera es el sentido implícito de la obra, sino el simple hecho de una vida tan atareada, con tantos contratiempos y con lo cotidiano que se nos abalanza todo el tiempo, el crear un espacio para la reflexión. Ese es a veces lo único que nos da cierta música, no es simplemente el estar sentado en silencio, escuchando. Y ya eso da un espacio para empezar a pensar en otras cosas, no estar preocupado, nos relaja, no necesariamente está relacionado con la propia música. Ya luego, claro, si tú haces ese ejercicio muchas veces, yo recomendaría casi como una meditación, escuchar música 15 minutos al día, media hora al día, ¿sabes? Escuchar música de Mozart, Debussy, Beethoven, y empezar a ver qué efectos va teniendo en tu vida. Vas a ver que de repente vas a estar pensando en otras cosas, es como otro nivel de trabajo, ¿no? Como otro nivel de conciencia. El cerebro de repente empieza a funcionar de otra manera. Es sacarnos del espacio porque, como decía Hegel, la música es temporal. Entonces nos saca de nuestro espacio, de este espacio en el que estamos aquí, y de repente nos vamos a otro. Viajamos y de ahí que fomente precisamente la reflexión y que nos diga, Hegel, que es con el que hemos empezado, esto es un método de autoconocimiento, no solo la filosofía, la razón, la lógica. Tenemos el arte en este momento tan importante. Yo creo que podríamos acabar el podcast recordando eso. Por supuesto, estamos en un momento complicado, en un momento de cuarentena, nosotros tenemos las distancias y todo. Bueno, pues en un momento complicado para la salud, en el que todo se ha parado. ¿Quién se para a pensar en lo importante que es, o lo peligroso que es más bien, que se pare el arte? Esto sería, yo creo, una cosa buena con la que ir cerrando, creo yo. La importancia, si estamos hablando de que el arte es importante para autoconocernos, el arte es importante para la salud, la música nos ayuda para la reflexión. ¿Qué hacemos parándolo, Marco? Sí, yo creo que el arte debe ser tratado como un bien imprescindible para la vida, como algo de lo que no podemos olvidarnos y no podemos relegarlo al entretenimiento o como al postrecito después del día cansado, ¿no? El arte es mucho más. El arte, como los grandes fenómenos de la cultura, sea la literatura, la pintura, la música, para mí y para muchos pensadores constituye al ser humano. Nos enseña qué es el ser humano. Por eso sigue siendo actual el arte que fue escrito, que fue compuesto hace muchos años. Yo siempre he pensado, pero esto es una locura mía, un día te lo preguntaré a ver y te lo dije una vez. Yo siempre he pensado que somos hijos del arte. Que nos convertimos en humanos cuando empezamos a pintar unos garabatos en una caverna y con unos palos hacemos ruido. Yo pienso eso. Somos hijos del arte, como mínimo le debemos nuestra propia humanidad. Yo me quedaría con eso y con la idea de que debemos, quien apague el podcast ahora cuando apague, que ponga música. Yo creo que es lo mejor que le podemos decir, que ponga música y de camino, Marcos, que no lo dices tú, pero lo digo yo, que ponga el canal de Marcos Mosquera. Marcos tiene un canal donde pueden escuchar al propio Marcos y además Marcos me parece que encima tú eres una persona muy dedicada al arte, también hemos visto cómo pintas. Vamos a poner un cuadro también disponible en los enlaces de Marcos para que lo conozcan también. Y por cierto, estás haciendo un curso también para que la gente aprenda música. Sí, por supuesto, un curso de composición, el que pronto, yo creo que en una semana o dos, estará ya en Udemy. Y pondré el enlace también para que puedan acceder a él y escuchar y aprender a componer música, pues prácticamente desde cero. Y enriquecer su espíritu y enriquecer su alma. Por supuesto. A mí no me da miedo ya decir alma. Alma está prohibido últimamente en filosofía, pero no me da miedo. A mí me gusta más que espíritu. Entonces yo me quedo con enriquecer nuestro espíritu, enriquecer nuestra alma y enriquecernos
a través de la música y como no, a través de tu canal, Marco. Lo digo porque yo soy fan de Marco, así que lo dejo dicho. Marco, nosotros encantados, no te puedo estar reteniendo aquí todo el tiempo, encantado de tenerte aquí, yo te espero otras veces, porque sé que contigo se puede hablar de muchas cosas, así que esperamos tenerte aquí más veces y nos acompañen mientras acabamos, le vamos diciendo a la gente claro, sí, cuándo volvemos, cómo volvemos y las cosas que vamos a mejorar. Por supuesto. Pues muchas gracias, Marco, gracias por estar aquí. Un privilegio. Y vamos acabando, entonces. Esto es el principio de una nueva etapa que va a estar cargada de novedades y de necesidad de ir mejorándonos poco a poco. Ya han visto ustedes, hemos comenzado con errores, por supuesto, pero ¿saben qué pasa? Que si no fuese así, no tendría encanto, no sería un comienzo. Un comienzo, precisamente, es un reto, y es un reto para mejorarnos. Nosotros nos mejoramos siguiendo los consejos de Kegel. A través de la música empezamos a través del arte. Vamos a seguir trabajando también para mejorar este mismo podcast. Esperamos que disfruten de esto, de esta conexión que tenemos entre todos y entre todos formamos la realidad. La realidad no sabemos si se va a conocer a sí misma, según dice Kegel, pero nosotros podemos atrevernos a ese camino de autoconocimiento a través del arte y, como no, nosotros nuestra debilidad, a través de la filosofía, eso sí, siempre acompañados, siempre todos en conjunto, conectados. Por eso esta posibilidad. Nosotros vamos a estar cada viernes aquí, en YouTube. Después, 2 días después, van a tener el podcast editado en iVoox. Y también, como no, ya lo saben, nos tienen en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, somos muy pesados para esto. También nos tienen en nuestra página web, nos tienen en Udemy, con nuestro curso de escritura creativa, ojo, la literatura. Un arte muy grande, de la que no nos habla apenas Kegel porque habla de la poesía, pero ojo, con el arte del relato, que también lo tenemos disponible en nuestra plataforma de Udemy. Eso sí, nosotros les prometemos, seguimos trabajando. La próxima semana, más y mejor. Seguimos conectados y les damos las gracias por vuestro apoyo, por vuestra paciencia y, como no, especialmente a una persona que nos ven, a JJ, que en realidad se llama Joaquín, que está detrás y ha trabajado muchísimo para que ustedes puedan ver esto, y va a trabajar mucho más, lo vamos a hacer, yo también ayudaré en lo que pueda, para que sigamos conectados, sigamos trabajando. Les esperamos el próximo viernes, también el domingo en iVoox. Les esperamos y esperamos que hasta entonces disfruten de la realidad, intenten conocerla, intenten conocerse a ustedes mismos, pero siempre poniendo música a sus oídos.